Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles una vez más. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de esta su casa de oración Loma Dorada en este 3 de mayo 2020 ya. Continuaremos la serie El Dios de Orden, y este día les voy a compartir el tema ordenando nuestras emociones. Tomando como versículo clave 2 de Timoteo 1:7, acompáñame por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pongamos en manos del Señor este tiempo, hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta hora que estamos ante tu presencia, Señor, buscando tu favor, para que seas tú, Señor, ministrando a través de mi vida a cada uno de mis hermanos, a la necesidad en sus corazones, mi Dios. Toma control, Señor, de todas las cosas, que lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo con todo nuestro corazón en agrado a ti, mi Dios. Ayúdanos en este propósito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que la palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos en su necesidad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, ordenando nuestras emociones, ese es el tema del día de hoy. Acabamos de leer el versículo clave, 2 de Timoteo 1:7, lo repito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las emociones se describen como un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo, que lleva al ser humano a la alteración del ánimo. Dicen los que saben que son 5 los sentidos. Si los enumeramos, es el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Estos están asociados en forma directa con las emociones, porque a través de ellos nos relacionamos con el entorno, con el exterior. El término de trastornos mentales o desorden emocional incluye una gran gama de condiciones que afectan sustancialmente la capacidad de las personas para manejar las demandas del día a día, las demandas de la vida. Esta condición puede causar dificultades de pensamientos, de sentimientos, de conducta funcional y de relaciones personales. Por las afectaciones físicas y espirituales es que se hace necesario ordenar nuestras emociones. Mire, este tema es muy interesante. Ordenar nuestras emociones tiene que ser una forma prioritaria, una manera prioritaria en nuestra vida, porque con todas las cosas que se salen de orden, sabemos que de un momento a otro pueden ocasionar caos en el ser humano. Si las emociones que experimentamos no están en equilibrio, nos pueden gobernar llevándonos a extremos en donde podemos hacerle daño a otros o podemos hacernos daño a nosotros mismos. Algunos probablemente han experimentado situaciones difíciles de forma tal vez aislada o en lo particular, pero yo no recuerdo que haya habido en las décadas recientes un hecho, una situación que se haya vivido en la que estemos involucrados millones de personas. Y sí, vamos a hablar una vez más del coronavirus, porque es un tema reciente, es un tema que está causando un revuelo tremendo, el fallecimiento de muchas personas, pero no solamente el fallecimiento o la afectación de la salud, ¿verdad? Sino que también la parte emocional se puede ver involucrada en esta situación. Una situación tan complicada al grado de que se ha paralizado la actividad económica en todo el mundo, afectando a millones de personas, ya sea de manera directa o indirecta. Pero hoy lo estamos viviendo, es una pandemia en pleno siglo XXI, razón por la cual muchos están sin un ingreso para la manutención de su familia, para el sustento diario, al grado de que la autoridad llamó a esto una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha obligado a empresarios a cerrar su negocio, pero quedarse con la carga del salario
el pago del salario íntegro a sus trabajadores. No en todos los países y no todas las empresas, pero una gran mayoría sí está siendo afectada por esa crisis. En Estados Unidos el gobierno está mandando ayuda económica a muchos de sus conciudadanos, con el propósito de que tengan lo básico para el día a día mientras que esta condición continúa. Sin duda, es una situación que ha provocado en muchos un desorden en las emociones. Por eso es importante el tema. Se especula que las consecuencias a causa del coronavirus pueden ser todavía mucho mayores. O sea, lo que hemos visto es como la punta del iceberg solamente, pero eso solamente lo sabe Dios. Muchos se preguntan, ¿por cuánto tiempo más se podrá sostener el país si no reactiva pronto la economía? ¿Saben algo? La especulación puede continuar. El temor puede hacer presa a muchos, que es un sentimiento negativo. Es una emoción negativa el temor. Pero Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas. Él no batalla con sus emociones. Por eso es que nosotros tenemos en lo espiritual que buscar de Dios para que también nosotros seamos cubiertos por esa gracia. Como seres humanos experimentamos emociones que pueden resultar tanto negativas como positivas, pero aún las positivas, si se desbordan, si son de manera desordenada, nos pueden causar efectos adversos, como la euforia, por ejemplo. Y las positivas, las negativas son la ira, el miedo, la envidia, la ansiedad, los celos, entre muchas otras. Estas son las principales. Y las positivas son la alegría, la satisfacción, la gratitud y la paz. Pero también hay otras. Dependiendo de la intensidad con que se experimenta una emoción, el efecto puede ser neutro y no impactar de forma evidente, pero también puede ser de tal efecto que lleve al ser humano a realizar actos que puedan afectar a los que lo rodean o a él mismo. En la Escritura podemos encontrar ejemplos de hombres que fueron rebasados por sus emociones y las consecuencias fueron fatales. Por eso es importante aprender de la historia, ya que nosotros también estamos expuestos a los efectos que producen las emociones y que cuando éstas se salen del control, traen consecuencias muchas veces muy graves y de efectos irreversibles lamentablemente. No es posible en un corto tiempo, como es el de una predicación, el que veamos abundantes ejemplos, pero quiero solamente enfocar algunos pocos. Queremos enfocar algunos pocos solamente. Concentrémonos en este caso primeramente en Moisés, Números, si me acompaña en la Biblia, el capítulo 29 de Números, versículos del 9 al 11. Dice el 9: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. No puedo yo ni imaginar la gran responsabilidad que Moisés tuvo. Piense, era una multitud demandando servicios constantemente, de agua, de alimento, comodidad, por cuanto estaban en el desierto. Las quejas de una multitud reprobaron la templanza de un Moisés, un líder, un profeta de Dios, por cuanto vemos aquí que la ira le desbordó, o sea, estuvo en desorden su emoción de la ira. Nosotros también podemos caer en lo mismo. ¿Sabe cómo? Por los afanes de esta vida. Por eso Dios nos dice: descansa, repósate en mí.
Hay algo implícito en ese texto, y es que Moisés estuvo rebasado por la ira, perdió el control, y sus palabras fueron hirientes para con sus hermanos. Usted que conoce la historia sabe que como consecuencia Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios que nos ama nos advierte de esta manera, airaos, pero no pequéis. Todos nos enojamos, ¿verdad? ¿O usted no? Todos podemos llegar a sentir temor, sí. Todos hemos tenido celos alguna vez, sí. Pero si cuando eso ha ocurrido logramos controlarlo, le aseguro que no hubo consecuencias o estas fueron menores. Mas por el contrario, si se salieron de su control, habrá experimentado o habremos experimentado graves consecuencias como las que tuvo que enfrentar Moisés por falta de controlar la emoción de la ira. En Números 20, capítulo 20, versículo 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Esta fue la sentencia que dictó Dios al respecto. Solamente por cuanto hubo un desorden en las emociones del líder que estaba guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, es de tener cuidado. En otro pasaje vemos al rey Saúl. Acompáñenme por favor ahora al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 al 9. Ahí vamos a leer. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl no pudo controlar al oír a la gente que daba un más alto reconocimiento a David, que era un súbdito, que a él siendo el rey de Israel. Le provocó envidia y celos, como usted puede leer ahí. Eso le aconteció a Saúl. Pero ¿cuántas veces no oímos de personas que se molestan de sobremanera por ver que su compañero de trabajo, por ver que su vecino es promovido en el trabajo, en la empresa donde laboran? O cuando un hijo saca una buena nota en la escuela y lo recompensamos por ello, nunca falta el otro hijo que no habiendo hecho el mismo esfuerzo, pide que se le recompense de igual manera. Pues así está escrito en la historia que David era más efectivo como guerrero que Saúl. Sin embargo, lo que vemos en ambos casos es que se desbordan las emociones y hay un berrinche, que es lo que experimenta la persona que tiene un desorden con sus emociones. Podemos verlo en nuestros hijos, como ya lo comenté. Alguna ocasión lo habremos experimentado. Pues esas son emociones humanas. Cuidado con permitir que ellas tomen el control de nuestra vida. Inclusive, y ahorita estamos hablando de la parte espiritual, pero si hay una afectación en las emociones que llevan al problema físico, hay expertos que pueden ayudar en la medicina con
con esas situaciones para que podamos tener un control de ello. Mas Dios todo lo hace perfecto. O sea, no importa lo que vemos, no importa lo que vivimos, pero tenemos que entender el origen de todas las cosas. Y en este caso, Dios todo lo hizo perfecto en el principio. El ser humano vivía en armonía con Dios y por ello sus emociones estaban en equilibrio. ¿Qué pasó? Bueno, tan pronto como el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, la manifestación del desorden en las emociones, como el temor, la envidia, la ira y todos los demás también hicieron presencia, se hicieron presentes, se hicieron latentes en la vida del hombre. El pecado, el hombre antes de ello y el hombre después de ello. El equilibrio se rompe en ese momento que entra el pecado. Nosotros lo podemos ver en Génesis 3, 9 al 10, que dice, Génesis 3, 9 al 10. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán experimentó temor después de que el pecado se manifestó en su vida. Lo acabamos de leer. Porque la comunión con el Creador, que sujeta todas las cosas por el poder de su palabra, se había roto y no fue capaz Adán de reconocer su falta y arrepentirse delante del Padre. De haberlo hecho, otra cosa hubiera sucedido posteriormente a ello. Leemos también en Génesis 4, 3 al 5, y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, o a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es lo que hablamos. Ese decaimiento de ánimo, de semblante, tiene que ver con un desorden en las emociones. En Adán se manifestó el temor. Y en los versos anteriores vemos que Caín fue presa de la envidia. Caín permitió que la envidia anidara en su corazón, lo cual rápidamente echó raíces ahí profundas que dañaron su corazón. La motivación ya no era correcta, él no pensaba de una manera razonable y entonces lo que tenía ahí en su corazón lo llevó al homicidio de su propio hermano. La falta del ejercicio del dominio propio lo llevó a esa situación. La falta de la templanza. El dominio propio es algo en lo que debemos ejercitarnos de manera continua, no solo a veces, de manera continua, ya que las emociones estarán siempre en nosotros. Eso no lo podemos evitar. Seamos conscientes de ello. Cuando asomen los celos, cuando asome la ira, la envidia o alguna otra emoción, es el momento de mostrar la templanza que solo se forja por el ejercitarnos en el amor de Cristo. Solamente así. El dominio propio o la templanza, como Pablo lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, es un fruto del Espíritu. Quien no está dando frutos del Espíritu no es capaz de refrenar sus emociones. No lo es. La templanza es la virtud que nos ayuda a controlar las emociones. Cuando nos ejercitamos en el amor de Cristo, al hacerlo, nos será más fácil refrenar una emoción negativa. Una emoción que nos pueda perjudicar. Tito 1, 7 y 8 dice, Tito 1, 7 y 8, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, subrayo, dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo habla de ser ordenado en las emociones, teniendo control de ellas. Proverbios 16:32, Proverbios 16:32. Mejor es
el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ser tardo para airarse y enseñorearse del espíritu significa que como todo ser humano siendo emocional, van a venir a nosotros situaciones que necesitan que estemos firmes, que estemos ejercitados en el amor de Cristo y capaces de refrenar cualquier emoción negativa que se pueda presentar en nuestra vida. Celos, iras, temor. No demos cabida al desbordamiento de nuestras emociones, porque nos destruirán y destruirán todo aquello que amamos. Salmos 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, no te precipites, cuenta hasta 10. Sin Cristo en nuestra vida somos incapaces de dominar las emociones. Recuerde, estamos hablando de las emociones que afectan la parte espiritual principalmente, pero también la parte física. Por consecuencia, sin Cristo en nuestra vida somos incapaces de dominar las emociones, y éstas enraizan en nuestro corazón, enseñoreándose de nosotros, tomando el control de ellas, de nosotros. Santiago 1:19-20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Reina Valera. Vemos pues qué importante es ordenar nuestras emociones. Alimentarnos constantemente de la palabra, tener una comunión con Dios, nos permite ser cimentados en la verdad, ser fortalecidos, ser templados. Pablo, instruyendo a Timoteo en su segunda carta, lo leemos nuevamente, 1-7, segunda de Timoteo 1-7 nuevamente, porque ya lo habíamos leído al principio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el temor, mis hermanos, no proviene de Dios, usted lo sabe. El temor no proviene de Dios. Primera de Juan 4:18, ahí lo constatamos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Más claro? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Las emociones nos pueden hacer sentir una gran euforia por algún logro importante que hayamos tenido en la vida. Tal fue el caso del profeta Elías cuando oró a Dios. Usted lo recuerda, ese pasaje donde él ora a Dios. No había llovido en mucho tiempo en la tierra, y el Señor le responde. Después de una gran sequía manda lluvia abundante. Pero ese mismo hombre en esa ocasión mató a espada a todos los profetas de Baal por el celo a Dios. Mas cuando Jezabel se enteró de esto, amenazó, profirió una amenaza de muerte contra Elías, y éste, huyendo, se sentó debajo de un enebro deseando, ¿qué cree? Morirse. ¿Cómo se llama eso? Desorden emocional. Sus emociones lo invadieron, lo desbordaron de tal manera que él casi se suicida. Casi, ¿verdad? Sabemos que Dios tenía un propósito en su vida y eso no ocurrió, pero la manifestación del desorden de las emociones ahí estuvo. En la actualidad, el COVID-19, además de matar por la infección que afecta al sistema respiratorio y otros órganos vitales, también ha cobrado la vida de personas, incluyendo médicos, que se han suicidado. Escuche bien. No pudieron con las cargas de la vida, con las tareas, con las responsabilidades, con los temores. ¿Qué es eso? Es un desbordamiento, es un desorden emocional que afecta también en el alma.
pues ha cobrado la vida también de personas de esa manera. Y es que sin Dios, repito, sin Dios somos incapaces de sujetar las emociones, las cuales toman control de nuestra vida hasta destruirnos. O sea que una emoción no es cualquier enemigo, o no es un enemigo sencillo. Tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Debemos orar para que todo efecto negativo del coronavirus cese. Sí, es una tarea, es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Implorando a Dios, poniéndonos en la brecha por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Porque si esto se prolonga, las consecuencias llevarán a muchos que no tienen a Cristo en su corazón a una mayor incertidumbre. Y aún a cristianos inmaduros los puede zarandear el enemigo. En este caso las emociones los pueden zarandear. Por la falta de alimentos se pueden escudar o se pueden excusar para cometer delitos, para dañar a otros. Y esas excusas puede aparentemente ser hasta razonable, pero dígame usted, las necesidades que uno puede tener cuando está templado por la enseñanza de Dios, por la palabra de Dios, cuando tenemos control de nuestras emociones, no lo haremos, jamás haríamos eso, pero confiaríamos en Dios para que Él sea el que nos provea. La verdad es que por falta del dominio propio, porque como ya lo mencioné, sin Dios somos incapaces de someter nuestras emociones, pues con Dios todo es posible. Y ahí está la diferencia, en eso estriba la diferencia, en que nosotros tenemos que ejercitarnos en el amor, tener una comunión con Cristo, para que sea Él nuestro proveedor en todo momento y sea Él el que nos cubra de todas estas situaciones que se pudieran presentar. Si de forma constante nuestras emociones, las cuales todos tenemos, se salen de control, estaremos dando evidencia del desorden que hay en nuestra vida espiritual. Acabamos de leerlo en la palabra, no lo digo yo. Y la mentira que vivimos al decir que tenemos comunión con Jesucristo será una piedra de tropiezo para otros que nos están viendo. Mas si vivimos una vida en sujeción a Cristo, quien Él a su vez sujeta todas las cosas con el poder de su palabra. Esto me gusta y por eso lo repito tanto cada vez que le comparto. Porque yo sé que es así. Dios es el que sujeta con el poder de su palabra todas las cosas. Y si es así, habremos sido investidos, llenos pues de poder, de amor y de dominio propio. Y manteniéndonos en el ejercicio de estos, daremos un buen testimonio para que Dios se complazca, como Dios espera que cada uno de nosotros actúe, en total templanza de nuestras emociones, en total control de nuestras emociones, ordenando pues nuestras emociones. ¿Cómo se ordenan las emociones después de todo lo que hemos dicho? Busquemos a Dios, llenémonos de su palabra, tengamos comunión con Él y esperemos confiadamente en que Él hará. Confiemos en que Él hará. Ordenemos pues nuestras emociones y así llegaremos un día a oír de nuestro Padre. Yo estoy seguro que así será si nos mantenemos firmes. Entra a la tierra donde fluye leche y miel y al reposo de tu Señor, por cuanto creíste en mí para santificarme delante de los hombres. Si nosotros no somos capacitados, ejercitados en el amor de Cristo, tampoco seremos capaces de ordenar nuestras emociones, y el desorden emocional nos puede llevar inclusive a la destrucción, a la locura y a muchas enfermedades fisiológicas y psicológicas. Hermanos, hay mucho más tema de esto. Yo te quiero dejar con una reflexión. Dios nos probará. Yo espero que tú y yo, hermanos, seamos aprobados, porque cuando viene la situación, cuando viene la tragedia, cuando viene el coronavirus, nos encuentra cimentados en la verdad y estamos templados para soportar
esa y muchas otras embestidas del enemigo. Hermano, que Dios te bendiga. Este es un día que yo espero que seas bendecido, un día en el que espero que Dios hable a tu corazón a través de este mensaje. Ordena tus emociones. Empieza por amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, te damos gracias por el tiempo, Señor, que nos has permitido compartir esta palabra. Yo deseo de todo corazón, Señor, que tú hayas sembrado en tierra fértil esa semilla, mi Dios. Que el orden de las emociones de tus hijos sean siempre cimentadas en el amor, mi Dios. Que seas tú controlándonos en todo momento, trayéndonos a la verdad, mi Dios, y protegiéndonos para hacernos cada día más aceptos a ti, mi Dios. Que estemos siempre en tus caminos, Padre. Bendice a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todas las personas, camilleros que están siempre ahí al cuidado de los enfermos en este tiempo, mayormente, Señor, por el coronavirus. Dale, Señor, las herramientas, prepárales, mi Dios, esa templanza, dales esa templanza para que estén firmes, Señor, y esperando y confiando en ti, mi Dios. Yo bendigo también a mis autoridades espirituales, a mis pastores que están ahí en su casita en este momento escuchándonos, Padre. Bendíceles y dales fortaleza, Señor, dales sabiduría, Padre, y esa confianza que nos han dado, Padre, yo la agradezco de parte tuya, mi Dios, para que ellos continúen, Señor, con esta labor de evangelización que tú les has dado, Padre. Gracias por todo y por este tiempo, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto, espero saludarlos ya pronto en la congregación. Dios les bendiga.